este cosmos está en expansión. Entonces, si hay expansión, quiere que hay también una contracción. Entonces, el sistema de comprensión para mí es que esa sístole y diástole es lo eterno. Chile y Santiago de Chile no es una ciudad que que me traiga una melancolía, porque todo cambia por esta parte del terremoto que no hay. Entonces todo cambia muy rápido también. No dejan recuerdos de... Mira, hay dos casas coloniales, las únicas dos. Y las otras las destruyeron y han destruido mucho del siglo anterior. Entonces hay poca memoria de esto. Impulso, entonces la creación es por impulso. Entonces eso es lo que creo yo caracterizarme, que es lo que me da la gana. La ley de la gana para mí es muy importante en ese plano, es muy chileno. Entonces es la inspiración también del cocinero, que pone que pam, pam, dentro de un intelecto subordinado a esa vibración, a ese impulso que todo está cambiando. Entonces ponerlo por el instinto, por la intuición, ponerlo, lo que te da la gana. Entonces por eso hablo de la ley de la gana. Tradición cristiana católica, con las imágenes de los santos, de Cristo y de todo. Entonces se utilizaron mucho de ojos de vidrio, los dientes y todo, mucho dentro de la tradición andaluza. Y también encontré que también eso existía en Nápoles, también, que había la influencia española con los Borbones o anteriores, con los Aragones. Entonces lo encontraba muy interesante ver que había espíritus así, dentro de lo que es Italia, unas influencias también hispánicas y con la influencia mediterránea de todo eso, porque también la escultura griega también utilizaban ojos de vidrio colocados en esculturas de mármol. Pero en realidad hay una parte europea, pero hay una cultura del mestizaje que está más bien en la lengua. Acá en Chile, que la poesía inspirada en esos planos, con el mapudungun, que también es que lo que entiendo que es una lengua muy compleja y poética. Entonces, de alguna manera, esa parte poética no está ahí ni en la fonética o en esa parte, o algo de fonética debe haber, pero sobre todo hay el gusto por la palabra. Entonces va dentro una parte que es analítica, que es cercano a una parte más científica, como ha venido de la parte de la India védica con respecto a la mente. Entonces, claro, parto de un punto de vista del que yo participo en esa hipótesis que la mente hace cuerpo y no tanto que el cuerpo hace mente, que es una visión más occidental en ese plano. A ver ese impulso mental de la creación. ¿Por qué viene? Entonces llega, ¿cuáles son los elementos? Que los encuentro. Entonces los veo como tengo una reserva de cosas
poca, pero a mí con lo poco que tenía entonces me inspiraba a utilizar momentos de madera. Entonces empecé a jugar, que son unos que están allá, como con esos pedacitos de madera que eran pocos los que tenía, jugar con ellos y sacarles el máximo a esto de la expresividad a palitos con esto y con esto otro. Y cómo de manera se iban ajustando. Y eso para mí era esa limitación, y dentro de esa limitación encontrar lo ilimitado con estas pocas materias. La pintura para mí ha sido más difícil, no sé dónde termina, en cambio con la escultura yo sé dónde termino, ¿no? Entonces sé que esto tiene fin, la pintura realmente es tan abierta. Entonces, esos impulsos de lo que está vivo en ese plano, pero a mí la pintura es más difícil en ese plano. Además, como soy en esta contradicción de los colores, que a veces no sé si el azul es morado o verde con el café y otros grises. Tú llegas a una dimensión de nacimiento y empiezas a ver que todavía ese impulso, que es tu memoria, y que esa memoria se reduce a ese impulso, y ese impulso lo dices, ¿qué es? Le pones un nombre. Yo lo aprendí en la India. Yo soy, todo es eso, tú eres eso, todo es eso. Y eso, ¿cómo le pueden decir? God, lo puede decir totalidad, absoluto, como lleva en sí esa dualidad, que la lleva en sí mismo, impulso de creación. Y este en el que estamos está en expansión. Entonces cuando oyes en las palabras de Einstein que esto está en crecimiento, entonces tiene que haber también una disolución, porque todo tiene la pausa de cambio. Y ese cambio es una nada, un absoluto, una disolución. Pero yo no estoy en el impulso de creer, sino que participo de esa hipótesis posible. Participo, pero es una hipótesis de la cual yo participo, que eso puede ser que es eterno y que es eso, es ese absoluto, que es la eternidad, de lo que siempre lleva la contradicción, que te diría ese rompimiento, porque se da dentro de que la lleva esa dualidad. Y sin embargo eso se subordina a lo de siempre, a lo eterno, pero que lleva en sí esa dualidad. Y que nosotros tenemos esa memoria y que eso pone en el capítulo de una teología, pero las teologías están colocadas más en el sentimiento, en esa parte, pero está más allá del intelecto. Y eso es lo que yo he recibido dentro de ese conocimiento como lo recibí en la India. Entonces, filosóficamente lo entiendo y luego lo siento que la emocionalidad está en la creación y participo de eso.